Saludos para cada uno de ustedes y bienvenidos a este comentario. Comentario de la lección número 10. Las reglas del conflicto. Primera de Juan 3:8 dice: El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Una poderosa narración que revela la naturaleza del conflicto cósmico se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 19 al 40, donde el Señor desenmascara a los llamados dioses de las naciones por medio de Elías en el Monte Carmelo. Sin embargo, hay algo más detrás de bastidores acerca de estos dioses que el hecho de que sean meros productos de la imaginación pagana. Detrás de los dioses que las naciones vecinas de Israel adoraban, en realidad había algo más. Sacrifican a los demonios y no a Dios, a dioses que no han conocido, dioses nuevos, venidos de cerca, que sus padres nunca veneraron. Deuteronomio 32, 17 añade: lo que sacrifican los gentiles a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que ustedes participen de los demonios. 1 Corintios 10:20. Detrás de los falsos dioses de las naciones, había en realidad demonios disfrazados. Esto significa entonces que todos los textos de las Escrituras que se refieren a la idolatría y a los dioses extranjeros son textos acerca del conflicto cósmico. Este trasfondo permite entender mejor el tema del conflicto cósmico, además de tener enormes implicaciones para comprender mejor la naturaleza de ese conflicto y cómo éste arroja luz sobre el problema del mal. Estudiamos ahora la parte para el día domingo. Está titulado Un ángel demorado. Es interesante en este capítulo de Daniel, capítulo 10, que aquí no tenemos el texto para esta sección, versículos 1 al 14, donde se nos muestra que hay poderes demoníacos que están como dirigiendo a las naciones, a los reyes de la tierra. Aquí, ¿por qué titula un ángel demorado? Porque un ángel, el ángel Gabriel, es enviado a darle la respuesta a Daniel acerca de sus inquietudes, de lo que él quería saber de las visiones. Pero dice el texto que este ángel tuvo oposición del príncipe de Persia por 21 días. Es interesante esto, mis hermanos, porque dice ahí 21 días. Porque luego Gabriel le dice a Daniel, hace 21 días. ¿Cuál fue la lucha? La lucha estaba referida al rey, donde Gabriel viene para para luchar con el rey en que el rey tomara la mejor decisión en cuanto a Israel. Pero también había allí demonios luchando por esa supremacía. En este caso es los demonios luchando para que este rey no se diera nada en cuanto a Israel, porque ya había llegado el momento de que los israelitas salieran de Babilonia, terminara el exilio. Y Gabriel estaba tratando de convencer al rey de que dejara salir a Israel, o de que se fuera propicio para Israel. Es interesante que entendamos esto, mis hermanos, porque es que hay una lucha que nosotros no vemos. Y hoy sigue la misma lucha en todos estos poderes de la tierra. ¿Por qué hay tantos gobernantes tan perversos? Porque muchos están siendo guiados por estos demonios, los dioses de este mundo, estos príncipes diabólicos que son los que llegan a hacer esta labor. Entonces, fíjense ustedes, aquí está Daniel, versículos 1 al 14 del capítulo 10. Miren cómo le dice el ángel a Gabriel.
Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. O sea que para esta labor, y aquí hay que entender, mis hermanos, que Dios no usa todo su poder para hacer que los hombres hagan lo que Dios quiere. Aquí vemos que Dios usa siempre esos medios, los medios de convencimiento, de mostrar beneficios, de mostrar el lado positivo de las cosas que los hombres deben de hacer. ¿Cómo nos llama el Señor? De la misma manera. Dios no nos llama a que le sirvamos por la fuerza. Y aquí con este rey persa, el Señor está también usando ese poder de convencimiento, pero Dios ya puede usar todo su poder para hacer que este rey hiciera lo que Dios quería. Pero Dios no hace eso. Por eso 21 días duró esa lucha. Y dice ahí el texto que Miguel, o sea Jesús, bajó para ayudarle a Gabriel en esa lucha contra esas huestes malignas que no querían permitir que el rey persa cediera en cuanto a Israel y a la salida de Israel de allá de Babilonia. Quiero leer esta parte, mis hermanos, que me llama la atención acá en nuestro estudio. Dice: durante 3 semanas Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro, rey de Persia. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises. Esto lo escribe Elena White en Profetas y Reyes en la página 382. Lección para el día lunes. El dragón de Apocalipsis capítulo 13. Dragón de Apocalipsis 13. ¿Quién es el dragón de Apocalipsis 13? Y esta figura dragón, por supuesto, es Satanás. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 8. Aquí, mis hermanos y amigos, podemos ver el conflicto, cómo arrecia este conflicto. Y sobre todo cuando tenemos aquí un poder impidiendo al pueblo de Dios hacer su labor y estorbándole a todo el mundo. Dice el texto bíblico: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí tenemos entonces, mis hermanos, el bosquejo de lo que está pasando. El dragón, que es Satanás, y fíjense aquí cómo engaña. Pero no engaña solo a un grupo, engaña a todo el mundo. Este también usa los poderes terrenales para perseguir al pueblo de Dios.
Ahí es donde tenemos que entender lo que es la unión de la Iglesia con el Estado. La Iglesia usa el Estado para sus propósitos. En este caso, la Iglesia mundana, la Iglesia pagana, que es influenciada por el dragón Satanás. Hemos visto aquí entonces cómo estos poderes terrenales, los reyes de la tierra, tienen una influencia que los está motivando. ¿Quién los motiva? Demonios, principados, potestades de los aires. Ahí están esos demonios, en los reyes, en los presidentes, en los primeros ministros, en los cuerpos legislativos. ¿Usted se imagina cómo se mueven estos demonios en los senados, en la Cámara, en cada una de estas colegiados que se reúnen para tomar decisiones? ¿Cómo están hoy legislando siempre contra la ley de Dios? Ahí están esos poderes. Pero recuerden ustedes, y ya lo vimos, hay límites. Dios le tiene límites también a estos poderes. Ellos no pueden hacer todo lo que ellos quieren. Tienen límites. Y finalmente, en esta sección estudiamos acerca de cómo al dragón le queda poco tiempo. Y como le queda poco tiempo, dice el texto de Apocalipsis 12:12, ha descendido con grande ira. Eso, mis hermanos, es algo que nosotros no podemos dejar pasar por alto. No estamos luchando contra un poder que no puede hacernos daño, porque a veces nos conformamos con decir que ya fue vencido en la cruz. Sí, en la cruz le venció el Señor Jesucristo, pero si yo no me tomo de la mano del Señor Jesús, ese enemigo me va a vencer a mí. Ahí está el secreto, si eso es un secreto, tomarse de la mano del Señor. Para el día martes, nuestro estudio está titulado El caso de Job. Mis queridos hermanos, creo que esta historia de Job representa de una manera extraordinaria lo que es el conflicto. Y aquí viene la discusión de hasta dónde el hombre vindica a Dios, ¿no? Hasta dónde nosotros los hombres vindicamos el nombre de Dios. Porque Dios, como decimos nosotros en nuestro lenguaje, se la jugó con Job. Ahí tenemos el texto del libro de Job, Job capítulo 1, versículo 1 al 12 y 2, 1 al 7. Las dos secciones que nos hablan de la presencia de Satanás en el concilio celestial. ¿Qué pasa en este concilio? Satanás llega allí como representante, por supuesto, de acá, de nuestra tierra. Dios le pregunta, ¿has considerado a mi siervo Job? Mis hermanos, siempre que estudiamos esto, pues nos llena de como les digo, hombre, de admiración y también de motivación. Porque qué bonito es cuando Dios puede testificar de nosotros como testificó de Job. ¿Has considerado a Job? ¿Cómo dice el texto en cuanto a por qué Dios exalta a Job? Porque, pues, claro, tenía que haber algo. Cuando Dios le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Es porque Job está haciendo en la tierra quedar muy bien a Dios. ¿Cómo le dice el Señor al diablo? Le dice que es hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así es Job. Pero claro, Satanás no se podía quedar ahí. Así Job es muy buen hijo suyo, claro, no. Satanás le dice, claro, no le va a servir. Si usted lo tiene rodeado, si usted lo protege, o en otras palabras, le está sirviendo por interés. Miren, mis hermanos queridos, las dos pruebas capitales para Job, que son la parte de sus posesiones, su familia y sus posesiones, esa es una parte muy difícil de poderla manejar. Alguien que lo tiene todo y se queda sin nada, es una parte difícil. Y la otra es la parte física, su integridad. Yo creo que nadie quiere
tener una enfermedad, ni que le pase un accidente, ni quedar por ahí en una silla de ruedas. No, nosotros cuidamos nuestra integridad. Ustedes fíjense ustedes, primero le dice por interés. O sea, está acusando a Dios de de tener privilegios, de que lo está cuidando mucho, y pues claro, ¿cómo no le va a servir así? Entonces Dios le permite que le toque sus posesiones. Dios se lo permite. Aquí también encontramos que hay reglas, mis hermanos. Encontramos ahí en ese capítulo 1 y 2 de Job que Dios le dice hasta dónde él podía llegar. Porque en el capítulo 2, versículo 1 al 7, cuando le dice, se presenta otra vez, Dios vuelve y le dice, ¿usted ha considerado a Job que ha permanecido fiel? Ahora, ¿qué le dice? No, pues claro, pero déjeme, yo le toco, piel por piel. Y claro, Satanás sabe hasta dónde el ser humano puede soportar algo en su integridad. Pero, mis hermanos, nuevamente Job representa a Dios de una manera magistral, porque Job no reniega de Dios. Job dice, bueno, el día que yo nací fue muy triste. Job trata de contender, hasta a Dios le pregunta y discute con sus amigos, pero Job se mantuvo siempre, siempre firme. Nuevamente aquí vemos las reglas que hay, cómo Dios tiene, mis hermanos, parámetros hasta donde Satanás puede llegar. Porque esta sección la termino diciéndoles lo siguiente. Si no fuera así, ¿qué haría Satanás? ¿Qué haría? Por eso eso de que nosotros, con el Señor Jesús y el diablo con nosotros, no tiene nada. El problema es que nosotros nos desprendemos de Jesús y el diablo entonces ahí sí llega a molestarnos la vida. Lección para el día miércoles. El gobernante de este mundo. Miren, hermanos queridos, los textos bíblicos son muy claros. Juan 12:31, 14:30, 16:11, segunda a los Corintios 4:4 y Lucas 4:6. ¿Qué dicen estos versículos? Que este es el príncipe de este mundo. Y el príncipe de este mundo, dijo el Señor Jesús, será echado fuera. Ahora, ¿por qué el gobernante de este mundo? Hasta la muerte de Cristo, él era el gobernante de este mundo. Aunque hoy ejerce su poder para atacar al pueblo de Dios, como hemos estudiado, para distorsionar la verdad, ha sido derrotado. Y él sabe que le queda poco tiempo. Yo quiero leer para ustedes Lucas. Lucas en el capítulo 4, el versículo 6. Fíjense cómo este atrevido le dice al Señor en la tentación allá en el desierto. Dice el versículo 6, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Él se arroga el derecho, el poder de decir todo esto me pertenece. Y le dijo al Señor en la tentación que Él le daría todo eso a Él si solamente le adoraba. Imagínense, y siempre hemos visto eso como un atrevimiento, ¿no? Ofrecerle al dueño, entregarle lo que es de Él, lo que Él ha creado. ¿Cómo el Señor Jesús derrotó este imperio, este reino satánico? Lo derrotó a través de la cruz. No lo derrotó por la fuerza, lo derrotó con su sacrificio en la cruz. Aquí se presentan varios puntos que son muy importantes tenerlos en cuenta y lo hemos venido mirando en nuestro estudio. El libre albedrío. El Señor Jesús siempre ha empleado eso, el libre albedrío. Él no fuerza. Y lo que sí hemos visto es que hay límites. Dios tiene límites para las fuerzas del mal. Y Dios tiene límites en lo que Él hace, hasta Él mismo. Dios no fuerza a nadie. Dios espera que sus seguidores le sigan porque le aman. Como dice en Juan,
le oyen su voz, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y oír la voz del Señor es atender lo que dice su palabra. Llegamos al final de nuestro estudio, mis hermanos, la parte para el día jueves, límites y reglas. Tenemos 2 textos y vamos a mirar estos textos, que es bien importante que analicemos, mis hermanos, hasta dónde el Señor hace las cosas. Porque alguien podría, hay personas que tratan de forzar al Señor para que haga lo que ellos quieren. Y vemos en la Biblia que el Señor había cosas que Él no hacía. Comenzamos con Marcos capítulo 6, versículo 5. Marcos 6, 5 nos dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. La palabra aquí es no pudo. ¿Quién no pudo? El Señor Jesús. ¿Por qué no pudo? Porque donde el hombre no quiere, donde el hombre pone obstáculos, pues Él no va a actuar. ¿Cómo va a actuar el Señor en alguien que no quiere? Él no lo va a hacer. Aquí en el capítulo 9, el versículo 29, nos dice: y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Notan ahí cómo hay límites, hay reglas, y el Señor tiene reglas. La salvación, mis hermanos, es algo que el ser humano debe quererlo. Si no queremos la salvación, Dios no nos va a obligar a salvarnos. Él no nos va a llevar a la fuerza al cielo. Si no queremos una sanidad, si a veces nosotros vemos a un enfermo y le preguntamos, ¿quiere que oremos por usted? Si Él nos dice que no, está colocando una barrera. Aquí en Marcos 6, 5 nos dice que el Señor no pudo. No pudo en el sentido de que ellos le impidieron que pudiese hacer más entre ellos, más milagros, más labores que Él quería realizar. Romanos 8, 28 y Apocalipsis 21, 3 al 4 dice: aunque hay muchas cosas que desconocemos, ¿cómo te ayudan estos textos a confiar en que Dios sabe qué es lo mejor, quiere lo mejor y pondrá fin al mal y dará paso a una dicha eterna? Apocalipsis 21 dice: y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿A quiénes el Señor le dará este beneficio, este bien? A todos los que han seguido sus consejos, han escuchado su voz, han confiado en Él. En otras palabras, han entregado su vida a Dios para ser transformados. El día viernes tenemos una lectura que está en el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, en la página 305. El hombre caído es el cautivo legítimo de Satanás. La misión de Cristo consistió en rescatarlo del poder de su gran adversario. El hombre se inclina por naturaleza a seguir las sugestiones de Satanás y no puede resistir con éxito a un enemigo tan terrible, a menos que Cristo, el poderoso conquistador, more con él, guíe sus deseos y lo fortalezca. Únicamente Dios puede limitar el poder de Satanás. Este va de aquí para allá por la tierra, corriendo de un lado a otro, ni por un solo instante está desprevenido, por temor a perder una oportunidad de destruir las almas. Es importante que los hijos de Dios entiendan esto a fin de poder evitar sus trampas. Satanás está preparando sus engaños para que, en su última campaña contra el pueblo de Dios, éste no entienda que se trata de él. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz, según a los Corintios 11:14. Mientras que algunas almas engañadas sostienen que él no existe, las está llevando cautivas y trabaja intensamente por su medio. Satanás conoce mejor que los hijos de Dios el poder que ellos pueden tener sobre él cuando su fuerza está en Cristo. Cuando el más débil creyente en la verdad solicita humildemente
ayuda al poderoso conquistador, confiando fielmente en Cristo, puede repeler con éxito a Satanás y toda su hueste. El diablo es demasiado astuto para presentar abierta y audazmente sus tentaciones, porque entonces se despertarían las soñolientas energías del cristiano, y éste confiará en el poderoso libertador. Pero se presenta inadvertido y obra por engaño mediante los hijos de desobediencia que profesan piedad. En otras palabras, termino esta lectura diciéndoles, usa a los seres humanos, usa a sacerdotes, prelados, pastores, líderes, los lleva a tergiversar la palabra de Dios, a enseñarla erradamente, a irse en contra de la ley de Dios y de esa manera los tiene seguros. En este conflicto, mis hermanos y amigos, nosotros estamos llamados a triunfar, pero no triunfaremos por nuestras fuerzas. Las fuerzas del Señor Jesús, con ese anhelo que tenemos de servirle, ese anhelo que tenemos de un día estar con Él en su reino por la eternidad, nos dará la victoria. Por gracia sois salvos, pero no desobedeciendo la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, nuestro deseo.